Esta es la charla Piedra Libre a las Ciencias de la Educación. ¿Qué temas y problemas las ocupan? Gabriela Iturriós, Lucrecia Falón, Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bienvenidas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad aparecen nuestros nombres, pero es una iniciativa que surge del conjunto del departamento, ¿no? El estar acá con este taller. ¿Esto está habilitado? Sí. Bien. Nosotros un poco queríamos hacer un ejercicio, ¿no? De presentar distintas situaciones educativas. La idea, si había más gente, era que sea en pequeños grupos, que se analicen y a partir de ahí hacer algunas preguntas críticas, ¿no? Análisis para reflexionar sobre las situaciones que presentamos, y esa es la excusa también para contarles un poco desde los distintos campos que constituyen las ciencias de educación cómo podemos contribuir a mejoras, a la elaboración de propuestas, ¿no? En relación a las prácticas cotidianas que a veces acontecen en los ámbitos educativos. Así que, bueno, esa es la idea. No sé si quieren presentarse ustedes o te presentan acá. Tengo colegas de la carrera, uno casi colega que está con su tesis. Bueno, preséntense, chicos, y después... bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Graciela Iturriós. Soy docente de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad. Y bueno, como decía Lucrecia, lo que pretendemos es hablar un poco de educación. De alguna manera, la educación es un acontecimiento que nos atañe a todos, porque ya sea a través de la familia o a través del trabajo o a través de algún proyecto, nos toca intervenir como sociedad en la educación. Así que nuestra intención es contar con un espacio en este Educo para hablar de eso que nos compete a todos. Así que voy a darle la palabra a mis colegas y a Franco, que es casi colega. Bueno, yo soy Gladys Díaz, soy profe de la carrera de Ciencias de la Educación y bueno, acompañando esta iniciativa del departamento, fundamentalmente pues nos interesa que nos conozcan, pero además para poner en valor, digamos, no solo la educación en los términos que bien decía Graciela, sino también la necesidad de profesionales en el campo para que puedan aportar, ¿no? A las transformaciones que en el campo educativo, que es grande, que es polifacético, son necesarias y son urgentes. Bueno, mi nombre es Franco, yo soy estudiante de la carrera, ya próximo a recibirme y bueno, estoy acompañando acá a las profes en la propuesta. Bueno, buenas tardes, yo soy Silvana. Bueno, yo soy una mamá que vino a acompañar a un alumno y vine para acá para ver cuál era la propuesta y todo que presentaban. Bueno, mi nombre es Maribel, soy de Trelew, soy profesora de Historia y es la primera vez que participo de acá de Educo. Estuve también hace un ratito acá con la colega presentando un pequeño trabajito de actividades de memoria y derechos humanos. Bueno, mi nombre es Natalia y soy docente de Historia y el título también nos convocaba un poco a pensar y a participar. Gracias. Bueno, bienvenidas. Son graduadas de la Facultad de Humanidades, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Ah, bueno. Bienvenidas. No, nací de acá de Comodoro. Estoy en La Plata. Profe de Historia. Sí. Estoy buscando las situaciones. Bueno, ¿querés que la leas? Dale. Con una trabajamos. A ver. La segunda es más cortita. Bueno. Tenés que salir a saludar a la bandera, si no te retan. Porque ese respeto también se lo tengo que inculcar a los chicos. Vamos, decimos la oración a la bandera, al fin, solos, y después nos vamos. Aunque los papás nos miren con cara de odio a veces. Bueno, yo les tengo que inculcar ese respeto y ese sentido de nacionalismo y patriotismo. Vos fíjate que hay chicos chilenos o hijos de chilenos.
Una vez me pasó, que no sé para qué, dibujamos la bandera de nuestro país. Nunca más digo, dibujamos la bandera de nuestro país. Digo, dibujamos la bandera argentina de nuestro país, porque me dibujó la bandera chilena una vez. Yo les tengo que inculcar ese respeto. Este es un fragmento de una entrevista realizada a una docente en el marco de un programa de investigación de educación básica y diversidad. El proyecto de investigación se llama El currículum y el docente como andan viajes para la diversidad. Bueno, acá este tipo de discursos que a veces circulan cotidianamente en las escuelas, ¿no?, nos pueden servir de excusa para analizar algunas de las problemáticas que se presentan. Bueno, no sé si alguien quiere comenzar haciendo alguna reflexión, alguna pregunta o algo sobre esto. Por ahí la mamá que está... En la mañana, en la tarde, cómo les inculca el tema de la oración a la bandera, la postura, cómo tienen que estar, todas esas cosas. Y para mí es excelente, porque le están inculcando a los chicos la importancia que tiene nuestra bandera también. Porque hay chicos, ponele, que son dispersos y que se mueven para un lado, que se mueven para el otro, ¿viste? Entonces eso está bueno. Bueno, de alguna manera esta es una práctica cotidiana en todas las escuelas y este mandato, ¿no?, que dice la maestra de transmitir el patriotismo, el nacionalismo, viene desde el origen del sistema educativo en la Argentina, ¿no? Nosotros, una de las materias, uno de los abordajes que hacemos de la educación es desde lo histórico, porque ese pasado, ¿no?, ese origen, ¿no?, del sistema educativo en el contexto de la formación del Estado, todavía está presente en estas prácticas cotidianas. Entonces, pero también en el presente tenemos una realidad, ¿no?, y un fenómeno que es global, que son las migraciones, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de estudiantes, ¿no?, que no solo son argentinos, sino que también son de países limítrofes o de otros continentes. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo le damos lugar a esa diversidad o a la identidad respecto de su país de origen o no? No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, hasta que alguien se anima, agrego otra píldora como para también referir a la opinión que nos vertía la mamá. Bueno, justamente como decía Lucrecia, nuestro sistema educativo está asignado por una historia, ¿no es cierto? En esa historia, sobre todo en la escuela primaria, hay un mandato muy fuerte que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la ley 1420, el momento en que Domingo Faustino Sarmiento intervino en el sistema educativo, desde el gobierno, desde el Estado, y que eso dejó una fuerte impronta que nosotros la llamamos normalizadora, escuela normal, lugar desde el cual, entre otras cosas, se veneran los símbolos patrios con mucho énfasis, cosa con lo cual acordamos como analistas de la educación, pero también dejó otras improntas que tienen que ver con que lo que a veces nosotros llamamos homogeneidad, ¿no es cierto?, lugar desde el cual a veces resulta difícil la inclusión de personas diferentes, de modos diferentes de estudiar, por ejemplo, modos diferentes de leer, de escribir, de comprender los conceptos matemáticos. Por eso es que se requiere pensar entre todos, ¿no es cierto?, particularmente acerca de la impronta que tiene la educación primaria, porque es el nivel educativo que se hace responsable de alfabetizar a nuestros niños y niñas, y como por la importancia que justamente tiene, se requiere el debate profundo acerca de
la inclusión de lo diverso. Bueno, ahora estamos refiriendo a una bandera o distintas banderas o una nacionalidad o diferentes nacionalidades, pero también existen otras diversidades que importa atender. Yo voy a agregar algo que tiene que ver con la experiencia de esa investigación. Yo formé parte de la unidad ejecutora en ese momento de esa investigación, que tenía como dos grandes subproyectos o dos grandes ejes de investigación, que una era diversidad y educación básica y el otro era diversidad y currículum, ¿sí? Y lo interesante de esa investigación fue que en el marco de esto que bien explicaba Graciela, ¿no?, que tiene que ver con el origen de la escuela, ¿no?, inclusive no solo argentina, sino como dispositivo de la modernidad que surge para, de alguna manera, formar a los ciudadanos, para los estados nacionales que emergían a fines del siglo XIX, en el marco de grandes transformaciones sociales a partir de la revolución industrial y demás en Europa, en el siglo XVIII y en el siglo XIX en Europa y en el siglo XIX en nuestro continente, bajo esta fuerte lógica homogeneizadora para formar al ciudadano, en el caso nuestro, el ciudadano argentino. Una lógica homogeneizadora que, bajo la premisa de la igualdad de oportunidades, que todos acceden a la escuela, ¿no?, también subyacía esta falacia de que todos son iguales, todos los chicos por tener la misma edad, por ejemplo, son iguales, ¿no? Todos los chicos por tener la misma edad se desconoce sus distintas experiencias culturales, por ejemplo, que provienen, ¿no?, de diferentes grupos sociales migrantes, ¿no?, como es el caso de la situación. Y la escuela, desde ya hace más de 20, 30 años, la escuela en general y la escuela argentina en particular, se enfrenta a este desafío de la inclusión educativa, ¿no? Todos los que trabajan en el sistema, ¿no? La diversidad es el gran desafío para una escuela que nace, si se quiere, negando las diferencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros en ese momento, que fue una investigación que realizamos en una escuela, en un barrio de acá de Comodoro Rivadavia, alejado, que recibía grupos migrantes, pero también de sectores sociales en situación de pobreza. Bueno, encontramos un montón de cosas, ¿no?, en entrevistas y en observaciones en las aulas, pero fundamentalmente cómo los saberes de los maestros, ¿no?, por la formación docente, pero también por haber transitado muchos años en la escuela, ¿no?, porque la experiencia escolar es formativa, ¿no?, antes de entrar al profesorado, van construyendo estos saberes que son muy fuertes, donde toda diferencia, ya sea cultural, diferencia, bueno, marcada por una condición particular, ¿no?, es vivida como un déficit, como una falta, ¿sí? Fuertemente, ¿no?, aparecía esto, y en estos saberes docentes nosotros no responsabilizamos a los docentes, a ver, quiero aclarar esto, sino que justamente los modos de pensar la escuela y los modos de pensar el enseñar en la escuela son construcciones sociales que nos anteceden, son representaciones que nos anteceden y que, bueno, que van marcando nuestros modos de pensar, ¿sí? Y que hacen que todavía hoy cueste mucho, digamos, corrernos de este lugar, más allá de que, a diferencia del tiempo en que se hizo esa investigación, haya mucha regulación, ¿no?, que habilita algunas cuestiones vinculadas a la inclusión. Muchas. Hay mucha regulación, hay mucha normativa. Aún así, ¿no?, saber del sentido común, si se quiere, ¿no?,
de todos los agentes escolares está muy fuerte, ¿no? Respecto de las diferencias culturales, sociales o de la condición, ¿no?, particular y singular de un estudiante. También de los adultos, también de los docentes y de otros, ¿no? Así que bueno, eso apareció fuertemente respecto de la formación, y también lo que aparece fuertemente, y solo esto, cómo esto se traducía después en el currículum, ¿no?, en las propuestas de enseñanza que los maestros construían. Por eso este decir, ¿no?, de esta maestra. Y fundamentalmente esas regulaciones vienen de una construcción histórica que empieza a poner a la educación como un derecho, ¿sí?, de todes, y que de alguna manera debe ser garantizada, no solo en la educación primaria, como surge en la ley 1420, ya en el origen del Estado argentino, sino que a partir del 2006 también es obligatoria, por ejemplo, la educación secundaria, ¿no? Y es desde esa concepción, ¿no?, desde una perspectiva de los derechos humanos, entre los cuales está la educación. En ese sentido creo que es un tema relevante actualmente esta perspectiva, cuando vemos que a veces la educación pública, que sería la que desde el Estado tiene que garantizarla, se ve tan diezmada, ¿no?, desde lo presupuestario, desde estructuras edilicias, desde inversión en la formación de los docentes, en los salarios básicos para vivir, ¿no?, necesarios para vivir, ¿no? Entonces creo que trabajar por una educación que contribuya a una mejor sociedad, a una sociedad más justa, ¿no?, considerándola un derecho, es algo que nos tiene que preocupar como sociedad y tratar de llevarla adelante, ¿no? Yo creo que lo que muestra un poco este decir también son dos campos grandes de ejercicio de quienes estamos en el campo de las ciencias de la educación, que uno es la investigación. En la investigación donde uno trata de producir conocimiento acerca del campo en el que se desarrolla, en este caso en un conocimiento local de la Patagonia, ¿no?, específico de Comodoro, pero también un poco el análisis histórico que se hace desde la educación y desde las ciencias de la educación. Entonces, como que hay dos campos de los grandes ejes que abarca las ciencias de la educación como carrera, que es una carrera grande, porque vos decís, bueno, ciencias de la educación, y uno piensa y tiende a pensar que, bueno, es solo educación. Y bueno, no, uno cuando se introduce en la carrera ve que, bueno, hay ejes psicológicos, hay ejes históricos, ejes políticos, económicos, bueno, y demás, ¿no? Entonces, esta frase muestra un poco eso también, ¿no?, del ejercicio de las ciencias de la educación. Sí, la educación es una práctica compleja que hay que abordar desde distintos campos disciplinarios. No, por ahí estaba pensando desde lo histórico lo que son las invenciones de la tradición. En el caso de la Argentina, que tuvo una lógica al inicio del siglo, cuando estaba formándose el Estado, de educar al soberano, ¿no es cierto?, y de generar una historia oficial y un himno y una bandera y una representación que no le era propia a nadie, más que al discurso oficial. Entonces, siempre que generemos espacios de pertenencia, creo que es el gran desafío que tiene la educación, planteando desde la diversidad, es que no venga de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y la capacidad de interpelar del docente, porque todos los docentes fuimos formados con cierta línea, con ciertos propósitos que responden a lógicas de nuestro tiempo. Ahora, a pesar de ello, deberíamos tener la capacidad de poder cuestionarnos, mirar a ese otro y cambiar el sentido digamos, de esas identidades que están por debajo, pero también de reivindicar desde otro lado el ser nacional, que creo que en definitiva es lo que estaba intentando esa profe. Y entender esto, ¿no?, que la nación argentina, por ejemplo, está conformada con un montón de voces que han quedado calladas, silenciadas, y que también forman parte de ese paño nacional y de esa, ¿no?, que va por ahí.
Así que entendiendo por ahí lo que decía Benedict Anderson respecto de que la nación es algo así como el invento de la tradición, ¿no? Y que es una colectividad de que se imagina y que se siente unida a una historia de pertenencia. Bueno, quizás es no sacar, sino agregar nuevas historias a eso que ya estaba allí, ¿no? Por ahí pensaba desde ese lado. Después escuché y leí otro relato de una docente que estaba problematizada porque, bueno, estaban trabajando en estos días con el tema de la promesa de la bandera y tenían que, estaba la bandera argentina y la bandera de Chubut. Y un estudiante dijo, no, pero yo la de Chubut no, porque yo soy mendocino. Yo no voy a prometer la de Chubut. Entonces la maestra se preocupó y dice, pero ¿cómo? Pero hay que respetar la bandera, vos estás viviendo acá. No, yo voy a volver a Mendoza, tengo mi familia allá, tengo mis amigos allá. ¿No? Y entonces estaba problematizada, bueno, a ver cómo abordaba esa situación, porque, bueno, tenía que hablar con la dirección de la escuela, con los padres, bueno, y ver cómo abordaban. Y ahí implica eso, ¿no? Revisar estas prácticas. ¿Es una sola bandera? O, por ejemplo, las banderas de los pueblos originarios, que ahora se acepta que se prometan junto con la bandera argentina, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la diversidad de las distintas identidades es un tema polémico a veces, pero que hay que trabajar. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que particularmente nuestra provincia está asignada, ¿no es cierto?, por las diversidades. Bueno, en nuestro caso tenemos, en Comodoro Rivadavia, tenemos una diversidad casi constitutiva que está dada también por la gran movilidad como consecuencia de la actividad petrolera, pero entre Trelew tienen una gran tradición de migrantes dada por la comunidad galesa. Y no importa si son pueblos originarios, o si son bolivianos, o si son mendocinos, o si son galeses. El punto es el reconocimiento de la diversidad. Nuestra carrera, nuestra profesión, trabaja duramente en eso desde distintos lugares. Uno es la escuela, otro es el ámbito del gobierno para la generación, por ejemplo, de normativas o de leyes que le dan cobertura a estas iniciativas, pero también las ciencias sociales, las humanidades en general, han ganado mucho terreno en estas últimas décadas como consecuencia de ese reconocimiento de la diversidad en las instituciones y fuera de ellas, ¿no es cierto? Bueno, a veces las ciencias sociales no ocupan el lugar que todos esperamos que lo ocupen, pero realmente tienen el mérito de poner en valor este componente humano y social que es la diversidad desde todo punto de vista, y gracias a eso la sociedad progresa, ¿no? Bueno, progresa porque hay matemática, porque hay física, porque hay informática, pero también progresa en la medida en que vamos enriqueciendo el pensamiento, y eso se logra merced a la diversidad, un valor que para nuestra carrera es muy importante, por eso le hemos dado a este encuentro, a este espacio, la denominación que le hemos dado. No sé si quieren hacer alguna consulta sobre la carrera. Si no, puedes leer otra situación cortita. En una escuela de la ciudad de Buenos Aires, la maestra de primer grado presenta a sus alumnos imágenes y textos que refieren a diferentes condiciones de vida de niños en diversos lugares del país. Frente a la pregunta, ¿cómo harían ustedes si no contaran con canillas para procurarse el agua? La mayoría de los alumnos respondió, iríamos al río con un balde para buscarla. Mariano forma parte del grupo, aunque por lo general se lo ve apartado. Él es extranjero, porque vive en el conurbano bonaerense, porque tiene 2 años más que el resto de sus compañeros.
Ya hace 2 meses que comenzaron las clases y no se le escuchó nunca decir una palabra. Pero esta vez levantó la mano para responder. Y ante la sorpresa de la maestra y de sus compañeros, explicó con mucha seguridad cómo funciona una bomba de agua y el camión cisterna. De allí en más, se entabló un diálogo entre Mariano, sus compañeros y la maestra, aunque él nunca dijo que su saber acerca del tema obedecía a su experiencia cotidiana. Bueno, acá hay que ver cuál será la intencionalidad o la finalidad en esta práctica de enseñanza, ¿no?, de la maestra al plantear esta pregunta en el aula. Tal vez no buscó la participación de Mariano, pero esa pregunta de alguna manera movilizó los saberes previos, las experiencias previas que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que nosotros trabajamos también, ¿no? La formación para la enseñanza, desde qué marcos y perspectivas del aprendizaje, teniendo en cuenta los contextos, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de vida de los estudiantes, ¿no? Porque seguramente este joven vivía en un contexto rural, ¿no?, tal vez en una situación de desigualdad social, o sea que son muchos los aspectos a tener en cuenta, ¿no?, al momento de pensar la educación, la enseñanza, el aprendizaje. Y eso es parte de una idea, ¿no?, de que los sujetos que aprenden son personas activas, que no son reservorios, en los cuales les transmitimos un conjunto de ideas y después ellos las reproducen, ¿no?, sino que hay como un conjunto de significados, ¿no?, que pueden otorgar a partir de sus propias experiencias. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Bien, un poco comento. Yo estoy trabajando, mañana vamos a profundizar un poco también en la charla que va a haber a las 2 de la tarde, en mi trabajo de tesis, que es acerca de las prácticas de los y las acompañantes terapéuticas en las escuelas primarias de Comodoro Rivadavia, particularmente en las escuelas primarias públicas, en una del centro. Entonces, bueno, lo que yo hice fue un poco investigar en el campo qué características asumen las prácticas, qué sentidos se construyen sobre esas prácticas, haciendo primero un análisis normativo de la figura del acompañante terapéutico, ¿sí?, como una figura que se presta como apoyo hacia los estudiantes en situación de discapacidad, ¿no? Y bueno, todas las tensiones que se dan en ese marco. Un poco fuimos construyendo, bueno, Gladys es mi codirectora, un análisis en torno a bueno, cómo se configuran esas prácticas, qué sentidos le otorgan los agentes educativos que están en la escuela, o sea, las docentes de grado, los otros apoyos como la MAI, como la MAT, y bueno, los directivos que hacen un poco también a la situación que se da en el aprendizaje de esos estudiantes. Así que un poco fuimos construyendo eso y ahora próximamente estamos por entregar y estamos cerrando las conclusiones y ya entregando. Así que bueno, si quieren conocer un poco más, mañana vamos a hablar en una charla junto a la cátedra también, en la que fui auxiliar alumno, sobre lo que son los acompañamientos no docentes, le decimos, porque bueno, el acompañante terapéutico es del campo de la salud y trabaja en la escuela. Entonces ahí se unen dos campos, ¿no?, la salud y la educación, y donde chocan, ¿no?, para ver también y analizar, bueno, cómo se construyen lo que se denominan acá en Chubut y en Argentina las configuraciones de apoyo a estos estudiantes. Así que un poco mi campo, digamos, en el que estuve trabajando fue en el de la educación especial, la psicopedagogía, digamos, y bueno, ahí un poco haciendo el análisis y construyendo las reflexiones finales sobre esta investigación. Así que bueno, próximamente esperemos terminar. Bueno, por ahí también contarles que en función de que nosotros como profesionales de ciencias de la educación
consideramos que el acompañamiento, ¿no es cierto?, debe ser pedagógico. No es que despreciemos o menoscabemos el acompañamiento terapéutico proveniente del campo de la salud, pero sí confiamos en que el acompañamiento que produce efectos o que deja huellas en niños y niñas incluidos y que demandan esa figura es el acompañamiento pedagógico, ¿no es cierto?, porque se realiza en el curso de las actividades de la escuela. Entonces, por ese motivo, y considerando que los profesionales de ciencias de la educación estamos preparados para eso, es que en la reforma del plan de estudios que nosotros hacemos, de nuestro diseño curricular, estamos incorporando una carrera intermedia que justamente se llama Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Pedagógico, en acompañamiento a las trayectorias educativas y sociocomunitarias. Así que, bueno, es un aporte más de nuestra profesión a poner en valor el carácter pedagógico que tiene el acompañamiento a nuestros niños y niñas con discapacidad que se encuentran incluidos en la escuela común. También lo que puede ver en el campo es esto que decías vos recién, que también los acompañantes a veces terminan asumiendo tareas pedagógicas, ¿no? Un poco lo que pude ver en esta tesis, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar, bueno, qué es lo que necesitan o a quién acompañan estas personas que están en las escuelas. Así que bueno, un poco para aportar eso. Pero bueno, no sé si quieren hacer algún comentario. Dale, Lucre. La mamá o Gabriel, que está ahí de invitado. observador. De invitado observador, evaluador. Bueno. Pero bueno, también el campo de las ciencias de educación es bastante amplio, además de el análisis histórico, sociológico, antropológico, también hay otro ámbito de trabajo muy importante para nosotros, que es esto que tiene que ver con la reforma de los planes de estudios, ¿no? Los estudios referidos al currículum, justo me interrumpieron, los estudios referidos al currículum, ¿no? Desde el análisis no solo de los documentos que a veces elaboran los especialistas, sino en el desarrollo, ¿no? Ese currículum en acción que se da en las escuelas, en las aulas. Así que bueno, es un ámbito, el área de la educación especial, el área de la didáctica, de la formación de futuros docentes, ¿no? Son campos en los que nos desempeñamos además de la investigación. No, y solamente para terminar y agregar, para los que no nos conocen, nosotros trabajamos en relación a la educación formal, ¿no? En relación a las escuelas, las universidades, pero también en relación a la educación no formal, ¿sí? O en instituciones donde se producen prácticas educativas diversas, con distintos grados de formalización, es decir, ustedes saben que los procesos educativos exceden a las instituciones educativas del sistema y tenemos bastante experiencia trabajando en estas instituciones de educación no formal. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, ponemos la oreja, si no, cerramos y les damos muchísimas gracias por la compañía, a la Educo por la posibilidad de estar acá y de difundir nuestra carrera y de poner un aporte a la discusión sobre la educación. Muchas gracias a la señora y bueno, estamos en contacto.